Fundamentales en la vida de las personas, pero no se toca por ser tóxico políticamente, y en el tema es el tema de su dinero, las pensiones. De esto vamos a hablar con dos especialistas hoy en República. ¿Tendrá usted suficiente dinero como pensión cuando se retire? Y si no es así, ¿por qué? Después del todo, el sistema es ahora privado. ¿Y por qué el gobierno habla de casi 500 millones de deuda más para pagar pensiones? ¿De cuáles pensiones estamos hablando? ¿Y será necesario aumentar la edad del retiro? Para aclararnos esto y más, ya nos acompañan en el estudio en República Omar Martínez, el ex superintendente de pensiones, y también María Elena Sarmiento, investigadora académica de Fundaungo. Buenos días. Buenos días. Omar, comencemos. ¿Tendrán los salvadoreños que están cotizando en el sistema privado de AFP un retiro digno cuando dejen de trabajar en su vida laboral? Bueno, en principio, si la persona ha sido constante en sus cotizaciones, definitivamente tendrá una pensión. De que sea digna, eso está en relación, digamos, con cómo ha sido la vida laboral del individuo. La pensión está íntimamente relacionada con el nivel de ingresos del individuo a lo largo de todos los años que coticen. Y por supuesto que esto no es ningún secreto, tú ahorras más cuanto más contribuyes y cuanto más dinero depositas en tu cuenta. Entonces, gestionarse un ingreso adecuado, por supuesto que te va a garantizar una pensión adecuada. Lo que pasa es que ciertamente nuestra sociedad tiene problemas como los tienen muchos otros países, y en el nuestro concretamente el mercado laboral es un mercado que, digamos, no es perfecto, ¿no? Tiene imperfecciones, y uno de ellos es el nivel salarial. El promedio, Carlos, de salario de las personas que cotizan dentro de este sistema ronda los $550. Consecuentemente, la pensión estará vinculado con este monto. Y todos queremos pensionarnos con un 100% del nivel de ingreso que tengamos, pero eso es muy difícil. Es muy difícil porque a ti apenas te están deduciendo un 10% de tu salario mensualmente. Entonces, si uno hace la matemática y contribuye, por decirte algo, $10 por cada $100 que gana, aunque lo haga durante 25 años, es muy difícil que te terminen dando el 100% de la remuneración que has tenido, sobre todo en los últimos años. Los estándares internacionales, por ejemplo, la OIT recomienda que la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de tu último salario reflejado a nivel de pensión, debe de andar alrededor del 40 o 45%. Esos son los estándares internacionales. Es decir, si yo de repente ganaba, y esto es un ejemplo, $100 al mes, me tiene que regresar de pensión $40. 40 o 45 dólares, exactamente. Por cada $100 te tendría que tocar 40 o 45 dólares Eso es lo recomendable. Esa es la recomendación como un mínimo. Nosotros, digamos, en la dinámica actual, lo que tenemos es, todavía no sabemos cuánto nos va a dar en el sistema vigente. Aquí hay que diferenciar, hay dos sistemas, el sistema antiguo y el sistema vigente. El sistema vigente es un sistema de capitalización individual en donde cuánto va a obtener la persona depende de muchas variables, dentro de ellas el nivel de ingresos, el tiempo cotizado, pero también cuenta la expectativa de vida, no solo del individuo, sino que de todos los sujetos que están dependiendo de él. Entonces, no sabemos cuánto se va a obtener, pero las proyecciones lo que nos están indicando es que muchas personas, la gran mayoría de estos individuos apenas alcanzará el 40-45%, y algunos podrían estar alcanzando inclusive menos, mientras que las personas que están en el sistema antiguo, que era un beneficio definido por ley,
El beneficio estaba definido ya con un mayor porcentaje, pero eso no significa que ellos hayan ahorrado más. Ellos han ahorrado exactamente lo mismo o quizás inclusive menos. Ahora, vamos a hablar del sistema público más adelante y cómo se intersecta con el privado, pero María Elena, en este momento, ¿cuántas personas aproximadamente están cotizando dentro del sistema privado de AFPs? Y hablemos primero de este porque la mayoría de personas ahora cotizan en este porque tienen 30 años o menos en este país. ¿Cuántos cotizan? ¿Cuánto es el promedio? Ya lo mencionaba Omar, pero recordémoslo. ¿Y cuánto podrían esperar recibir cuando se retire? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Desde Fundabungo hemos investigado este tema desde previo a la reforma estructural y precisamente con relación a su pregunta, es muy atinado preguntar en términos de cotización. ¿Por qué? Porque así es como podemos medir efectivamente la cobertura que está teniendo el sistema. Porque en términos de afiliación, es decir, gente que está afiliado a una AFP, casi que alcanza el 100% de la población económicamente activa. Sin embargo, en términos de cotización activa, es decir, cuando yo mido cuántas personas cotizaron en el mes anterior, solo 1 de cada 4 personas que están en la población económicamente activa, es decir, que están trabajando o en busca de trabajo, están aportando a su AFP o a su cuenta individual de ahorro para pensiones mes a mes. Para entonces, que no entienda la gente, la población económica activa, económicamente activa es la gente que está en capacidad de trabajar, que en El Salvador son como 2.400.000 por ahí. Exactamente. Quiere decir que de esos 2.400.000, ¿cuánta gente está de hecho cotizando a la AFP? Entre 600.000 y 700.000, es decir, 3 de cada 4 quedan por fuera de este sistema de pensiones. Entonces, identificamos como uno de los principales retos, además de la suficiencia de las pensiones, la cobertura que esto va a tener, porque incluso estas personas que están siendo cubiertas también van a enfrentar retos por la suficiencia de la pensión que reciban en el futuro. Sin embargo, lo que vemos como más urgente y que es uno de los principales fines de la seguridad social en un país es garantizar la protección a todos sus ciudadanos, que es algo que actualmente no se está alcanzando. Ahora, mencionaste algo, ¿por qué no se está alcanzando? ¿Por qué no estamos llegando, digamos, a la mayor cantidad de personas en la población económicamente activa? Tal y cual lo mencionó el licenciado Martínez, esto atiende no solo al sistema de pensiones, sino que es algo también que se va hasta el mercado laboral, es decir, el mercado laboral tiene ciertos retos y ciertas deficiencias, si lo queremos decir así, que no permiten que esta cobertura avance, y esto es el porcentaje de informalidad, porque al tener sistemas de pensiones contributivos como los que se han tenido siempre en el país, tanto el sistema anterior como el sistema nuevo, dependen de que yo aporte mes a mes, y no solo yo como empleado, sino también mi empleador, es decir, prácticamente necesitan esa relación patronal, a pesar de que por ley en el nuevo sistema un independiente se puede afiliar, sin embargo el costo prácticamente se le duplica, ¿verdad? Entonces ya esa es una restricción de entrada, y sabemos que en El Salvador la mayoría de personas, bueno, la mitad de personas está en el sector informal, y muchos de ellos autoempleados y en situación precaria, no les es posible contribuir al sistema de pensiones y garantizarse la protección de una pensión que les prevenga el riesgo de vejez en el futuro. Por lo tanto, no solo atiende a cosas del diseño del sistema de pensiones, sino cómo este se vincula con las características que tiene el mercado laboral actualmente. Ahora, si dejamos y si tomamos por sentado que hay una buena parte de la población que trabaja en el sistema informal, pero dentro de los que está formal, ¿tenemos algún problema de empleadores que no están pagando su cotización de AFP, licenciado Martínez? Sí, por supuesto. Siempre hay empleadores buenos y hay empleadores malos. Desde que cuando yo llegué hace 5 años, había una estimación de mora ya definida de unos 20, 21 millones de dólares. Cuando yo terminé hace 2 meses, la mora rondaba ya los 30 millones de dólares, había crecido. Y esto es producto de varias situaciones. Ya lo menciona María Elena, el tema de la informalidad. Es decir, existe informalidad inclusive dentro de las empresas formales. Hay empresas
que declaran un mes sí y un mes no a los trabajadores. Hay empresas que declaran solo a la mitad de los trabajadores. No quiero ser peyorativo, pero definitivamente hay que señalar que las empresas que tienen grandes números de individuos bajo su cargo, frecuentemente utilizan esta figura de no declararlos todos. Por ejemplo, las empresas a veces de construcción, las empresas de seguridad, las empresas que hacen outsourcing de empleados de limpieza, que tienen una masa grande, lo que deciden es, mire, voy a inscribir a algunos y a otros no. A veces inclusive hay acuerdos con el mismo trabajador, mira, yo no te voy a dar esto. También se aprovechan de que el trabajador en general, lamentablemente, no se preocupa mucho por este tema de pensiones, no está muy educado en ese tema y consecuentemente no es lo mismo como con el seguro social. Yo quiero señalar algo que se ha dicho mucho, pero que es importante que lo veamos para que magnifiquemos lo drástico que es esto. Se ha comprobado que hay una diferencia de trabajadores cotizados al seguro social de 100.000 trabajadores con respecto a los que cotizan al sistema de pensiones. Es decir, hay más de 700 o 750.000 trabajadores que cotizan al seguro social, pero hay solo 600 o 650.000 que cotizan a las pensiones. ¿Por qué es esto? Bueno, yo tenía una pequeña tesis, mira, por la diferencia del taquito que nos daban antes. ¿Por qué? Porque ese taquito se lo tenías que dar mes a mes y sobre todo cuando necesitabas ir a requerir un servicio de salud. Mientras que la pensión tú no la requieres inmediatamente, sino que es un etéreo que tiene que ocurrir, ocurre dentro de 25 años y por eso es que no estamos muy pendientes de reclamarlo. Una pregunta, cuando se trata de estos empleadores que no están pagando su AFP y que son empresas formales y que por lo tanto hay manera de cómo controlarlos, ¿no están violando la ley? Y si están violando la ley, ¿no hay una penalización para estos empleadores? Por supuesto que están violando la ley. Están violando primero, hay un incumplimiento de tipo, digámoslo, civil. Es decir, hay un incumplimiento administrativo y consecuentemente hay una deuda con el trabajador que debe ser reclamada por las administradoras de fondos de pensiones. Ellos son los obligados por ley para reclamarlo. Tienen dos tipos de cobro, un cobro administrativo y tienen un cobro judicial. Lo que pasa es que obviamente la masa de mora supera las capacidades que en este momento las AFP se están destinando para ello. Luego hay ese mismo incumplimiento, que es una deuda con el trabajador, puede ser sancionado por la Superintendencia del Sistema Financiero ahora, a través de la Superintendencia Adjunta de Pensiones, imponiendo una multa administrativa. Se sigue un proceso, pero esa multa no necesariamente implica que se le repague al trabajador, que al final es lo más importante. Y si se comprueba ciertos tipos adicionales, estas características de la acción, inclusive es delito. Pero aquí, Carlos, y es importante que entendamos que otra de las causas de que haya informalidad o que haya, adeudos en este tema, es la falta de institucionalidad. Aquí nunca nadie ha ido a la cárcel por adeudar previsión social. Así como quizás nunca nadie ha ido a la cárcel por evadir impuestos. La ley lo dice, que puedes ir a la cárcel por no pagar nada. Está en el Código Penal. Está en el Código Penal porque es apropiación de las cuotas de la seguridad social. Es decir, la forma en que uno contribuye es que el patrón, tanto el patrono como el empleado contribuyen en porcentajes. Uno 6.75, el otro 6.25. Pero ese 6.25 que le toca al trabajador, digamos, se te descuenta. Si no se te descontase, te lo tendrían que entregar en líquido. Y consecuentemente, cuando no se entrega a la administradora de fondos de pensiones, se está apropiando, te está robando. Ahora, ¿quién tiene que poner la denuncia o puede actuar la Fiscalía de oficio o la Superintendencia de oficio denunciándolo a la Fiscalía? ¿Cómo se hace esto? Es importante el tema que mencionó el licenciado Martínez sobre la educación previsional. Los ciudadanos y trabajadores que tienen una relación patronal y que están inscritos en una AFP tienen que verificar también que su cotización sea mes a mes. Esto es importante también hacerlo de manera individual. Sin embargo, también el Ministerio de Trabajo es el que tiene por competencia también realizar inspecciones a las empresas para verificar si es
se está cumpliendo con esta cotización, no solo la cotización del Seguro Social, sino también la cotización de pensiones. Sin embargo, como mencionó también, otro de los problemas es la poca institucionalidad que hay y la necesidad de fortalecerla, porque hay muy pocos inspectores a cargo de este problema. En 2012, que se hizo el diagnóstico del sistema de pensiones en Fundaungo, se encontró que solo había 8 inspectores para más de 44,000 empresas para poder detectar este tipo de casos. Por lo tanto, también es necesario que el trabajador que está afiliado y que se supone que le descuentan, verifique en su cuenta individual, ¿verdad?, en el estado de cuenta que le dan las AFP, que en efecto se están efectuando estas Son 3 cotizaciones. partes entonces las que se involucran: el trabajador, la superintendencia, que también puede iniciar procedimientos administrativos, y el Ministerio de Trabajo, que luego esto se lleva a la Fiscalía. Sí, correcto. Y respondiendo a tu pregunta concreta, definitivamente el individuo es quien puede presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República. También lo puede hacer la superintendencia cuando se da cuenta que, digamos, hay motivos para creer que se ha cometido un delito, y por supuesto que digamos, el Ministerio de Trabajo, pero pero ciertamente la mayor responsabilidad recae lamentablemente sobre el individuo. ¿Verdad? Bueno, con esto nos vamos a la pausa, regresamos y vamos a ver por qué están rindiendo o no están rindiendo lo que deben de rendir en términos monetarios, lo que los salvadoreños están poniendo en las AFPs. Ya regresamos. Bueno, uno de los temas cuando se trata de las AFPs es que básicamente mucho de ese dinero se está utilizando en los gastos del Estado. Eso se aprobó, si mal no recuerdo, ya por 2006 se aprobó algo que se llama fideicomiso para inversiones previsionales o algo así por el estilo, que es una forma fancy de decir básicamente que agarro el dinero de los trabajadores y lo invierto en lo que sea que quiero invertirlo como Estado, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el problema con esta lógica de prestar y luego, si presto, quiero interés a cambio, ¿no? Sí. Es bueno ser bien preciso en este fideicomiso de obligaciones previsionales. Precisamente, como lo dijo, es pedir prestado a los fondos de pensiones, ¿verdad?, que son propiedad de cada trabajador, pero tienen un destino definido. No es que se invierten en cualquier cosa que el Estado quiere. Por ley, sirve para pagar las pensiones del sistema anterior. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Lo que sucede es que es casi el 53% lo que se le está prestando a través de los certificados de inversión previsional que emite este fideicomiso para poder pagar las pensiones del sistema anterior. Eso quiere decir que más de la mitad de los fondos de pensiones, ¿verdad?, que están compuestos por las cuentas individuales de ahorro de todos los cotizantes, están invertidas en un solo tipo de instrumento o en un solo tipo de título. Y a esto, aparte de la concentración que esto significa, hay que sumarle que también tienen un bajo interés o han rendido últimamente un bajo interés. Por lo tanto, se ha dejado de ganar en comparación de otras mejores opciones que podrían haber en el mercado, ¿verdad?, o títulos incluso de gobierno para los cotizantes. Esto ha repercutido en el fondo de pensiones en su totalidad. Hemos hecho estimaciones en Fundaungo, alrededor de 600 millones de dólares se ha dejado de ganar desde la creación del fideicomiso hasta el año 2012. Por lo tanto, esto es en términos generales, esto representa casi 2.5 del PIB de 2012, o sea, también para nuestra economía es una cantidad bastante grande. Pero ¿cómo ha repercutido esto en cada uno de los ahorrantes? Hemos hecho estimaciones que de mantenerse esos niveles de concentración del 53-54% y con esa tasa de interés tan baja durante los 25 años que ellos tienen que cotizar, el monto de su cuenta individual de ahorro para pensiones, no estamos diciendo la pensión, sino que la cuenta de la cual me van a calcular mi pensión va a ser 24% menor, o sea, casi un cuarto menor, ¿verdad? Si yo en otras opciones de inversión pudiera tener 100 en mi cuenta individual de ahorro para pensiones y reduciendo la concentración, al estar tan concentrado y seguir invirtiendo en estos certificados, voy a tener $75, por dar un ejemplo muy simple. Por lo tanto, es necesario diversificar estas inversiones. Sin embargo,
desde Fundaungo se recomienda hacerlo de manera gradual, porque como ya dije, tienen un destino definido y ese destino definido es para el pago de las pensiones del sistema anterior. En teoría, esto no debería de hacerse, no deberían de vincularse ambos sistemas, porque el sistema de capitalización individual está basado en yo ahorro, acumulo en una cuenta, esta se invierte, tienen que buscarse las mejores tasas de interés o las mejores ganancias que puedo obtener para que esta vaya creciendo y al final, al momento de mi jubilación, poder tener una mejor pensión. Sin embargo, aquí hay restricciones no solo de tipo legal y de tipo fiscal, como estamos viendo. Vamos a hablar de estas Sí. en un momento. Solo quiero retomar una llamada telefónica en este momento con el señor Soriano. Él es parte de uno de los sindicatos más importantes de ese país, UNOC. Buenos días, señor Soriano, bienvenido a República. Muy buenos días y gracias por la oportunidad que me dan pues de estar al aire y dirigirme pues a los compañeros trabajadores a nivel nacional. Señor Soriano, ¿cuáles son sus principales preocupaciones cuando se trata de los fondos de pensiones de los salvadoreños? Pues la preocupación es grande y ha venido incrementándose según van pasando los años y dado el caso que del 2002 pues entramos desde 1998 empezamos a entrar a un nuevo sistema que fue diseñado por los gobiernos anteriores. Luego pasamos a otra etapa al 2006, donde el gobierno de ese momento, en lugar de darnos respuesta a lo que le estábamos nosotros pidiendo, logró introducir una pieza y le digo a la Asamblea Legislativa y obtuvo un decreto lesivo, el decreto 100, donde nace esta figura del FOX. Esto ha venido a permitirle a los gobiernos, tanto del pasado como el de turno, a que estén retirando, dicen entre comillas que es vía préstamo, pero están saliendo más de 400 millones cada año. Hacen un retiro parcial cada 3 meses de 1 millón y algo, de lo cual no retorna pues esos intereses que pudieran ayudar a crecer la cuantía que está dentro de las AFP, dinero que está depositado de todos los compañeros trabajadores y compañeras que elaboramos a nivel nacional, y eso nos preocupa porque a este momento, según un informe que tenemos, ya nos anda adeudando el gobierno cerca de 3.000 millones. Hemos perdido aproximadamente 1.000 millones por bajo interés. Andamos por un techo supuestamente como de 8.000 millones que todavía están en cuentas individuales, cuentas privadas de nosotros los trabajadores. Entonces, señor Soriano, intuyo que su preocupación es que básicamente se les está adeudando cada vez más y más a los contribuyentes de las AFPs y usted no cree que el gobierno va a poder repagar esa deuda. Pues es bien difícil porque nosotros pensábamos que con estos decretos que tanto el gobierno saliente como el entrante de estos fondos que adquiere a través de bonos o de otras figuras pudiera irle abonando a las cuentas individuales que nos debe el gobierno. Bueno, está planteado su punto, señor Soriano. Muchísimas gracias por estar esta mañana con República y tenemos entendido ahora entonces que quedan planteados sus puntos. Vamos a seguir abordándolos con nuestros invitados. Gracias por acompañarnos esta mañana en República. Licenciado Martínez, básicamente el señor Soriano estaba sumando a la idea básicamente que María Elena había dado hace un momento, ¿no? El gobierno nos presta a los salvadoreños
parte del dinero que nosotros depositamos en las AFPs, por ley nos obliga a que ese dinero va a ir a cierto tipo de acciones o de títulos, ¿verdad? Pero eso no está rindiendo lo suficiente. Pero eso se suma de que cada vez eso que estamos prestando es mayor o que está creciendo la suma, y nosotros estamos viendo los problemas de caja que tiene el gobierno, la economía no está creciendo y la preocupación es, ok, te prestamos, no nos das el interés adecuado, es decir, dejamos de ganar dinero y encima tenemos la preocupación que no nos vas a poder pagar de vuelta. Yo creo que la preocupación es válida, pero hay que entender quizás el origen de este fideicomiso de obligaciones previsionales, y voy a tratar de explicarlo en pocos minutos. Cuando el sistema se cierra en 1998, el sistema antiguo y el actual, porque le llamamos nuevo, pero ya tiene 16 años de existir, inicia, se plantean tres fuentes de financiamiento, Carlos. La primera era que se iban a utilizar las reservas que se habían acumulado en los institutos digamos, del Seguro Social y el Instituto del INPEP. La segunda es un fondo de amortización que todavía existe, es decir, por ley es el 1.5 del presupuesto de la República, de la Nación. Y la tercera, que yo siempre he dicho que no es fuente, sino que es simplemente el sujeto de quién va a pagar, decía, por transferencias corrientes del Ministerio de Hacienda. Entonces, las reservas se agotaron en el año 2000 y 2002. El fondo de amortización es insuficiente. Para darte una idea de un presupuesto, si son 4.500 millones, el presupuesto anual, 1.5 son 67 millones. Es decir, eso es lo que se tiene para pagar pensiones. Pero ya hemos dicho que se necesitan pagar entre 400 o 500 millones al año. Entonces, obviamente, hacer la resta y te queda una diferencia, un déficit importante. Entonces, ese déficit que ahora ronda los 400 millones de dólares, en el pasado no era así, era una cantidad menor. Entonces, ¿cuáles fueron las decisiones que se tomaron desde el inicio? Todas las administraciones públicas pasadas han decidido endeudarse. Lo que pasa es que no lo sabíamos todos los que estábamos involucrados en esto, es decir, toda la ciudadanía, ni nos preocupábamos por enterarnos, pero siempre se ha acudido al financiamiento. Primero se hicieron emisiones locales, luego se hicieron emisiones en eurobonos, y es en el 2006 cuando ya no se puede hacer una emisión de eurobono porque no hay los votos suficientes, porque como es un empréstito hay que pasarlo por 2/3 partes de la asamblea, que se recurre al fideicomiso. Entonces la figura en un primer momento parecía la solución, porque el método sigue siendo el mismo, endeudarnos. Lo que pasa es que habíamos cambiado el tipo de endeudamiento. En vez de pedir en mercados internacionales emitiendo deuda soberana de El Salvador, ahora emitimos una deuda también de cierto tipo soberana, porque tiene al final el respaldo del Estado, pero lo hacemos en el mercado interno. El mismo mercado y sobre todo el mismo sistema nos provee los fondos. En un primer momento se fija, digamos, las condiciones estaban hechas para, digamos, tener un éxito, pero el problema es un problema de diseño, porque siempre, si siempre nos vamos a endeudar para pagar, es como que tú digas, mira, yo para pagarle a mi empleado doméstico, por decir algo, voy a ir a sacar del cajero de la tarjeta de crédito su dinero. Y consecuentemente, si tú no le repagas al banco emisor de la tarjeta el dinero, pues obviamente la deuda se te va a ir acumulando. Pero eso hemos hecho, nosotros hemos ido pidiendo prestado y no lo estamos pagando. El fideicomiso está diseñado para ser amortizado en un plazo de 25 años. Esto significa que los 400 millones de dólares que sacamos este año, los vamos a terminar de pagar, tanto los intereses que generan como el capital, hasta dentro de 25 años. Tus hijos, posiblemente hasta nuestros nietos van a terminar pagando esta deuda. Entonces, en un inicio, en el 2006, solo se emitieron apenas 90 millones de dólares para unos certificados que era para en cambio de
de otros títulos previos que también están reconocidos por la ley, que es el certificado de traspaso, que es el reconocimiento del tiempo cuando trabajaste en el sistema anterior. Pero más allá de eso, la deuda, lo que te quiero decir es que empezó baja y consecuentemente tenía capacidad el Ministerio de Hacienda de ese momento de venir y sacar de fondos públicos. Te voy a dar un ejemplo. El Ministerio de Hacienda igual tiene que lograr conseguir fondos para hacerle frente a algo que se llama gasto presupuestario de pensiones, que para lo que se destina es para pagar el servicio de deuda del fideicomiso y una parte de pensiones mínimas. Esto significa más o menos, por ejemplo, el año pasado fueron como 130 millones de dólares. Es decir, es más fácil para el administrador público pagar 130 millones que pagar los 500 millones que debería pagarle a todas las pensiones en curso de ese año. Pero no es una situación, digamos, que toda la responsabilidad la tenga el Estado. Es que todos estamos involucrados acá. El método de pago y el interés bajo que se está recibiendo es porque la configuración legal de la ley dice que es una tasa internacional que se llama LIBOR más 0.75%. Si no nos gusta eso a los salvadoreños, y a nadie nos gusta, yo soy miembro de este sistema y tampoco me gustaría que me pagaran más. Si no nos gusta, entonces pidámosle a los diputados que lo cambien. Pero esa no es la solución, Carlos. ¿Por qué? Porque si se incrementa, entonces el Ministerio de Hacienda tendrá que conseguir más fondos para pagarle, para repagar al fideicomiso, es decir, a los trabajadores, lo cual hasta ahí es perfecto. El problema es que el Ministerio de Hacienda no genera riqueza por sí mismo, sino que la generamos nosotros. Es decir, te van a sacar dinero a ti de una bolsa a través de impuestos para luego devolvértelo y depositártelo en la otra bolsa a través de tu cuenta individual. Y por eso es que no es la solución, efectivamente. El fideicomiso no es la solución, el endeudamiento no es la solución, pero yo coincido con el planteamiento de María Elena, de Fundaungo y de muchas otras personas. Yo lo he dicho siempre, hay que salir del fideicomiso, pero hay que hacerlo de forma gradual. No podemos salir de la noche a la mañana, pero hay que hacer un plan. Ahorita, repito, tenemos ya emitidos del 2006 al 2008, son 8 años en los que hay obligaciones que se deben de cumplir por los próximos 25 años, cada uno de esos años. Es decir, si estamos en el 2014, de aquí hasta el 2039 vamos a tener que cumplir con estas obligaciones. Consecuentemente, tenemos que salir, porque si no, vamos a seguir en ese círculo vicioso del endeudamiento y vamos a llegar a montos exorbitantes. Marilena decía el 53. Yo quiero hacer una aclaración. Lo que se toma en cuenta de la contabilidad gubernamental todavía no pasa del 35, pero efectivamente toda la emisión que se hace acumulada, no solo acumulada, sino que es que hay dos tipos de valores que no voy a entrar en detalle. Licenciado Martínez, me están pidiendo la pausa. Vamos a abordar el tema cuando regresemos y vamos a tratar de aterrizar para que nos entienda la mayor parte de gente. Regresamos en minutos. Bueno, vamos a tratar de explicar y recapitular cómo es que nace todo este problema y me corrigen si soy impreciso en algo. Allá por los 90 se decide que vamos a privatizar el sistema de pensiones. Teníamos el sistema de LIS. Ahora, el sistema de LIS tenía, por decirlo así, un problema de nación, es decir, de cada $100 que yo ganaba, cotizaba $3, pero cuando me retiraba me daban $67 más, es decir, me daban $70. Es decir, por $3 que yo invertía me iban a dar $67, un gran negocio. Pero luego se pasa esto a sistema, o se aprueba el sistema público. Teníamos un fondo como para seguir pagando lo del IS, pero en eso se nos acaba. Entonces en el 2006 se crea este fideicomiso para básicamente del nuevo sistema agarrar ese dinero para pagarle a la gente del IS. Ahora, esto se está convirtiendo en deuda y a los que nos están prestando ni nos pagan lo que debe pagarse en concepto de interés. Estoy ganando o dejando de ganar dinero y existe el riesgo, según algunos, de que al final ni nos terminen de pagar. ¿Es así más o menos? Sí. Acotar un punto, ¿verdad?, que ya se ha mencionado, pero es que esta tasa de interés es baja también por ley, como lo mencionó el licenciado Martínez, está atada a una tasa de interés internacional que es la tasa LIBOR. Por lo tanto, está
muy vinculada a la fluctuación que esta tasa puede tener, más un 0.75%. Desde Fundahungo se hace la recomendación no solo de evaluar, ¿verdad?, la posibilidad de subir gradualmente esta tasa que se está reconociendo por este préstamo que están haciendo los cotizantes al gobierno, sino también colocar ciertas bandas, porque como mencionamos, ahorita está perjudicando a todos los cotizantes porque es una baja tasa de interés, pero no se prevé en el futuro, pero si existiera un repunte de la tasa LIBOR y creciera mucho, podría poner también en problemas al gobierno porque no tendría la capacidad de pagar, ¿verdad?, un interés tan alto por esta tasa. Por lo tanto, también Asafondos ha hecho esta recomendación de colocar ciertas bandas que no permitan que cuando la LIBOR baje por cierto nivel, se recomienda aproximadamente un 2%, o suba más de un 7%, se coloquen estas bandas para que solo se reconozca entre estos dos valores más el 0.75 que ya se tiene por ley. Pero esto debe de evaluarse y establecerse y aplicarse de forma gradual, porque no puede de la noche a la mañana, ¿verdad?, hacer el esfuerzo, porque probablemente no van a tener los fondos y recursos suficientes para hacer esto. Ahora, licenciado Martínez, usted hablaba de la solución hace unos minutos y la manera en la que podríamos dejar de pagarle a la gente de las cuentas privadas de las AFPs con préstamos y empezar a pagarlo con dinero propio del presupuesto. Es correcto. Es decir, es una salida que se ve sencilla, es muy difícil de llevarla a la práctica, pero es que, a ver, si nos vamos a seguir endeudando siempre para pagar una obligación que yo le llamo gasto corriente, porque todos los meses hay que pagar pensiones, es como los sueldos, todos los meses se paga, no se puede dejar de pagar, entonces es una obligación recurrente. ¿Por qué me voy a endeudar a largo o mediano plazo para pagar obligaciones de corto plazo? Y que están permanentes, es decir, pensionados siempre existirán y siempre habrá obligación el Estado de cargar, sobre todo con los del sistema anterior, pero también con una buena parte de individuos que están en el sistema nuevo. No olvidemos que hay una garantía del Estado de pagarte al menos la pensión mínima. Y esto tiene que ver, la siguiente idea tiene que ver con lo que hablábamos al inicio. El salvadoreño, por muchas razones, dentro de ellos su deficiente educación, no puede ganar salarios altos o no tiene esa capacidad. No todos tenemos la suerte esa. Consecuentemente, ahorra poco. Las cuentas individuales se agotan. ¿Por qué? Porque la gente vive por lo menos 20 años en promedio, por supuesto, desde que se pensionan. Las mujeres viven 29 años, según estudios que hemos hecho, y 21 años los hombres. Entonces, se agotan ese dinero. ¿Quién debe de entrar ahí? El Estado. Entonces, no es cierto que solo el sistema antiguo pone en jaque el sistema actual. El sistema actual ya tiene, digamos, causas que también están llevándolo hacia ese precipicio que puede existir. Entonces, el cambio que debe de haber, Carlos, es que debemos de ponernos claros en que, mira, esto es un gasto corriente, lo enfrento con gasto presupuestario puro, es decir, empiezo a pagar y empiezo a decir, si mi presupuesto general de la nación ahora es 5,000 millones, por decirte algo, pues agarro, qué sé yo, 100 millones, 150 millones este año, el otro año voy a agarrar otro poco. La otra manera de hacerlo es, mire, incrementemos por ley el fondo de amortización y en vez de que sea el 1.5, pongamos que sea el 5%. Claro, esto yo lo digo fácil, pero para los administradores de la cosa pública no es sencillo. ¿A quién le deberías de quitar? Recuerda que lamentablemente el presupuesto hay ciertas ataduras, 8% para FODES, 6% para la Corte Suprema, luego un gran porcentaje para pagar salarios, y obviamente hay todo un tema, y lo hemos visto, el tema este de los gastos y todo eso, es cierto. Y ahí se puede mejorar si nosotros tuviésemos ahorro. Pero la primera gran decisión es ya no seguir endeudándose. Y eso tiene que hacerse gradual. Es decir, tenemos que seguir utilizando ese endeudamiento. Pero es como que tú decidieses, mira,
esa gran deuda que yo tengo de tarjeta de crédito, voy a disminuirla de aquí a un año, haciendo pagos cada vez mayores, y dentro de un año he salido, porque ahorita, en este momento, no la puedo pagar. Y esa sería... Precisamente por esa vinculación que tiene con el impacto fiscal que tiene, y esa vinculación con lo fiscal, el sistema de pensiones, y que trasciende el área meramente de la seguridad social, porque puede afectar también priorización de gastos o destinar gastos que están en otras carteras como educación, por ejemplo, para el pago de pensiones, salud, ¿verdad? Desviar recursos de pago de salud, necesario para salud, para pago de pensiones. Es necesario un diálogo social. Desde Fundaungo creemos que no debe de llevarse a cabo medidas parcializadas solamente para atender la situación fiscal, sino pensar en una reforma integral que aborde todos estos aspectos de la seguridad social, que obviamente se van a vincular con otras áreas y sectores de la política pública igualmente importantes y relevantes. Por eso es necesario crear consensos y crear acuerdos, no solo entre los políticos, sino también entre los ciudadanos. Hemos dicho que muchos de los defectos o de los retos que estamos enfrentando ahorita es también por una falta de entendimiento para empezar y para llevar a cabo y tener las demandas necesarias. Por lo tanto, se necesita no solo a nivel político de la Asamblea o del Ejecutivo, sino que un diálogo social con todos los sectores, empleadores, empleados, a través de sindicatos, que puedan tomar acuerdos básicos en temas mínimos. Tengo menos de 30 segundos, pero voy a recapitular lo que he entendido hasta este momento. Básicamente, seguir endeudándonos es insostenible, por lo tanto deberíamos pagarlo en nuestro presupuesto. Eso implicaría que tenemos que recortar aquí para juntar esa cantidad de dinero, los 400 millones que tenemos que pagar a los pensionados del ISSSTE. Esto permitiría de alguna manera menor presión política para de repente liberar los fondos de las AFP del fondo previsional y poderle dar la oportunidad que nuestros fondos invertidos privadamente tuviesen oportunidades de ser invertidos en otras acciones, lo que generaría mayor rendimiento, lo que implicaría que cuando yo me retire tengo más del 30% de mi salario último cuando me retire. Lo has entendido perfectamente, sí. Lo has dicho. Mejor se arruina. Sí. No, bueno, vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, tenemos mucha participación ciudadana. Vamos a leer los mensajes que nos han mandado a nuestro Twitter, República SB33. Oscar Campos nos dice: la FGR recibió 908 denuncias y 2012 fueron 1032 denuncias sobre apropiación de cuotas laborales. Luego rectificó y dice apropiación o retención indebida de cuotas laborales, así se llama el delito. Rafael Mengíbar nos dice: las pensiones significan el dinero más sagrado de un trabajador que presume es resguardado para sus planes futuros. Rolando Castro dice: el peligro del actual sistema es el dinero que ha tomado el gobierno con una tasa del 1,33. Independencia nos dice: ¿cuándo aumentarán la rentabilidad de las pensiones? Dinero que prestamos demasiado barato. Otto Hernández nos dice: el sistema de AFP solo cubre una parte después de terminar, los fondos el Estado asume, dice. Fausto Sorto nos dice: ¿por qué el Estado, según dice, anualmente le sube una deuda de casi 500 millones por las pensiones? Y nos quedamos en este momento aquí. Bueno, ¿por qué asume la deuda? Porque ya dijimos no, porque no se destina del Fondo General, digamos, del presupuesto, no hay fondos, no hay, el fondo de amortización es insuficiente, no hay unas reservas, consecuentemente tiene que ver cómo echa mano, y las dos formas en que un Estado saca recursos es generándolos a través de los impuestos o endeudándose, pidiéndole prestado a alguien afuera o a alguien interno. Entonces, esas son las dos maneras. Y sí, todos los comentarios, todos los tweets son reales. Para que veas, me concentraría también en el tema de cuántas denuncias. Bueno, 1000 denuncias, pero hay 34.000, 44.000, no sé, empleadores
De todos estos, no todos son deudores, obviamente, gracias a Dios la gran mayoría sí cumplen, pero digamos, todavía es insuficiente ese esfuerzo que se está haciendo. Bueno, 1.000 del 100.000 que ya mencionó el licenciado Martínez, que es la brecha entre los que cotizan solo al Seguro Social y no lo hacen al sistema de pensiones. Podríamos decir que solo el 1%, haciendo una estadística bien rápida, ¿verdad?, de los casos de no pago de las cotizaciones de pensiones se está denunciando. Entonces, sí hay que hacer énfasis en que falta una educación previsional y tener conciencia que el ciudadano tiene derecho a revisar su estado de cuenta y verificar si esta cotización se está haciendo mes a mes. Yo solo quisiera retomar un punto, que si bien todo lo que se ha discutido es básicamente referente al sistema de ahorro para pensiones, pero nuevamente poner en la discusión que estamos hablando de la minoría de la población, ¿verdad?, que nos vamos a enfrentar a un futuro. Estamos en una transición demográfica. En el momento, la mayoría de la población está en edad productiva o en edad activa, por decirlo así. Estamos jóvenes y con capacidad de trabajar. Para el 2050 se prevé que la población adulta mayor se va a duplicar, es decir, los mayores de 60 años van a ser, si actualmente representan 10 de cada 100 salvadoreños, en el futuro van a ser 20 de cada 100 salvadoreños. Y buena parte de ellos no van a tener pensión. Entonces Exacto. El Estado básicamente va a tener que costearlo. Entonces es necesario pensar en una reforma integral en este momento, también abordando no solo los problemas que tiene el sistema de ahorro para pensiones, que como dijimos cubre solo a 1/4 de la población económicamente activa, sino que pensar también cómo se van a brindar opciones de seguridad social a toda la mayoría de la población, que son 3 de cada 4 que están quedando por fuera de este sistema, que se están enfrentando a una vejez con un altísimo riesgo de pobreza por no tener una posible pensión. Bueno, con esa idea nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en República. Y a ustedes, amigos, los invito mañana que a las 6:30 de la mañana estén nuevamente con nosotros. Y recuerde, porque la República es de todos, hay que cuidarla.